Hola chicos, ¿cómo están a todos? Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra clase teórica. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que es ya la configuración interna de Cerebelo. Entonces, empecemos a hablar acerca de lo que es la segmentación periférica y su división filogenética. La profundidad y la extensión de los surcos del cerebelo van a segmentar al cerebelo, es decir, que van a dividir en un lóbulo anterior, en un lóbulo posterior y en un lóbulo o lobulillo flóculo nodular. Es decir, que nosotros hablamos de la segmentación del arcel. La segmentación del arcel es cómo se divide el cerebelo en lóbulos, en lobulillos, en láminas y laminillas. Eso significa parte de la división filogenética. Bueno, si nosotros dividimos en un lóbulo anterior, el lóbulo anterior que vemos acá de color rojo es llamado el paleocerebelo. Generalmente, este lóbulo anterior, pues va a estar relacionado con las lesiones de los haces espinocerebelosos dorsales que van a conectar con este lóbulo anterior. Ejemplo, una de las enfermedades puede ser las enfermedades desmielinizantes que empiezan a deteriorarse las fibras, las vainas de mielina, y eso nos puede producir ataxia, ¿no? El lóbulo posterior, que es mucho más amplio que tenemos acá en el cerebelo, este lóbulo posterior es llamado también neocerebelo. Todo lo de color azul es llamado lóbulo posterior o neocerebelo. Las lesiones que pueda haber en este lóbulo posterior, pues nos producen, por ejemplo, temblor intencional. El temblor también se hace presente en las lesiones del fascículo dentotalámico, para recordar. Lo característico es la falta de coordinación de movimientos voluntarios, es decir, que la lesión, cuando se daña este lóbulo posterior del cerebelo o neocerebelo, pues una característica principal es la falta de coordinación de movimientos voluntarios, ¿no? Esa es su alteración que puede llegar a tener la persona, falta de coordinación de movimientos voluntarios. Y finalmente tenemos al lóbulo flóculo nodular, que es todo esto de color verde. Este lóbulo flóculo nodular es llamado también arquicerebelo o algunos lo llaman el archicerebelo. Es el responsable de la coordinación de los músculos que van a estar asociados con el equilibrio. Es decir, que una de las funciones esenciales que tiene este lóbulo flóculo nodular es el equilibrio. Entonces, su lesión puede producir alteraciones en el equilibrio, es decir, sobre los músculos paraaxiales o tanto ataxia en el tronco. Así que esos son considerados los tres lóbulos principales para formar la segmentación del arcel, según Larsel. Lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Ahora, estos lóbulos van a estar separados por unos surcos profundos, ¿sí? Como por ejemplo el lóbulo anterior y el lóbulo posterior van a estar separados por este surco llamado el surco primario. Entonces el surco primario es un surco bastante profundo que separa estos dos lóbulos, ¿no? Anterior y posterior. De igual forma, el surco posterolateral, ya este surco posterolateral también, ya surco o cisura posterolateral. Es el que también va a separar el lóbulo posterior del flóculo nodular. Bueno, y ahí tenemos el contenido de estos lóbulos, ¿no? En el lóbulo anterior, por ejemplo, si nosotros clasificamos según la vermis y según los lobulillos. Por ejemplo, según la vermis, en todo el lóbulo anterior, se divide la vermis en língula, en lobulillo central y en culmen. El lobulillo central está en la parte de la vermis y en la parte de su hemisferio está el ala del lobulillo central. En la vermis está el culmen y en su lóbulo estaría el lobulillo cuadrilátero anterior. Esos son los componentes del lóbulo anterior.
o llamado el paleocerebelo. En el lóbulo posterior o llamado neocerebelo, sobre la vermis encontramos al declive y lateralmente en el hemisferio encontramos al lobulillo cuadrilátero. También lobulillo cuadrilátero posterior, ¿no? Así se llamaría, ¿sí? Entonces es el declive y en su hemisferio o en su lóbulo, pues se llama lobulillo cuadrilátero posterior. Luego tenemos en la vermis al folium y en la parte lateral al lobulillo semilunar superior. Tenemos al tuber en la vermis y lateralmente al lobulillo semilunar inferior. Tenemos a la pirámide y lateralmente al lobulillo digástrico. Tenemos a la úvula y a cada lado encontramos dos estructuras redondeadas llamadas amígdalas o tónsilas cerebelosas. Y finalmente tenemos al nódulo y a cada lado el flóculo, ¿no? Así es como se divide. Entonces este es el lóbulo anterior o paleocerebelo, así se subclasifica. El lóbulo posterior o neocerebelo y tenemos el lóbulo flóculo nodular que también se clasifica en estos dos componentes, ¿no? Y esto es todo el resumen de la tabla que hemos visto en la imagen. Lóbulo anterior, paleocerebelo, que encontramos en la vermis del lóbulo posterior, neocerebelo y el flóculo nodular, ¿no? Es decir, todo lo que encontramos a nivel de la vermis. Y aquí hay un dato curioso, ¿sí? Por ejemplo, en el paleocerebelo o lóbulo anterior está la língula, lobulillo central y el culmen. En el lóbulo posterior está el neocerebelo, en la vermis está declive, folium, tuber y pirámide. Es decir, hasta aquí. Pero la úvula, esta que vemos acá, la úvula pertenece al paleocerebelo. Es decir, muchos dirán, pero no está en el lóbulo anterior. La úvula está en el lóbulo posterior, efectivamente. La úvula se localiza en este lóbulo posterior, se localiza, pero la función que tiene la úvula es la función misma que tiene el lóbulo anterior, es decir, tiene la función del paleocerebelo. Entonces, esta úvula es la que tiene la función del paleocerebelo, ¿no? Es decir, que va a tener la misma función que el lóbulo anterior, ¿no? Esa sería la diferencia. Y bueno, ¿no? Esto ya lo hemos visto. A cada lado de la vermis, pues están estos lóbulos o lobulillos, ¿no? Que encontramos. Ahora, un dato aquí que nos sirve muy importante es conocer que en el lóbulo anterior o paleocerebelo encontramos núcleos grises centrales. ¿Qué núcleos grises centrales encontramos en el paleocerebelo? Los núcleos grises son el globoso, el emboliforme o interpósito. Entonces, globoso, emboliforme, interpósito. ¿Qué función tiene el paleocerebelo? Se encarga del tono muscular. El lóbulo posterior o neocerebelo, ¿qué núcleos grises centrales tiene? El único es el núcleo dentado. ¿Y qué función tiene el neocerebelo? Coordinación de los movimientos. Y finalmente nos vamos al arquicerebelo. El arquicerebelo, pues ¿qué núcleos grises centrales tiene? El núcleo del techo fastigial y su función esencial del arquicerebelo es el equilibrio. Así que esta es una tablita donde nos da todo el resumen. Bien, y aquí vemos en un corte sagital, en este corte sagital podemos encontrar, por ejemplo, al lóbulo anterior, ¿no? Donde vimos la língula, el lobulillo central, el culmen. El lóbulo posterior, que es más amplio, ahí tenemos pues al declive, al folium, a la cisura horizontal, al tuber, a la pirámide, a la úvula, ¿no? Y aquí tenemos el flóculo nodular donde está el nódulo. Es decir, lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Bueno, estos son llamados homúnculos. Los homúnculos son áreas para poder encontrar las funciones de algunas estructuras según el cerebelo. Los homúnculos se dividen en tres zonas. La primera zona, que está acá pintada de color verde, ahí tenemos esta zona pintada de color verde, que es a nivel de la vermis.
Pues eso se llama la zona vermiana. Todo esto es la zona vermiana porque está a nivel de la vermis. O sea que la vermis es aquella que va a controlar la parte de la cabeza, la parte del cuello, la parte del tronco y la parte de la pelvis. Todo ese segmento en forma central es la que va a controlar la zona vermiana. Lateralmente a esto tenemos un espacio acá que se llama zona paravermiana o zona intermedia. La zona intermedia o paravermiana es aquella que controla parte de la cabeza y sobre todo las extremidades inferiores. Y la zona lateral, ya la zona lateral es la que se encarga de controlar sobre todo las extremidades superiores, ¿no? Entonces así es como se determina los homúnculos del cerebelo, ¿no? Entonces zona vermiana, zona paravermiana o intermedia y zona lateral. Bueno, ahora sí nos vamos netamente a hablar acerca de su configuración interna. Para que se acuerden, estos que vemos acá son núcleos grises centrales. Estos son los núcleos grises centrales que dijimos, si recuerdan, en el lóbulo anterior, paleocerebelo, en el neocerebelo y en el arquicerebelo, ¿no? Esos núcleos grises centrales corresponden a esta parte central, que ya vamos a ver enseguida. Bueno, su configuración externa o interna, en este caso del cerebelo, su configuración interna está constituido por dos tipos de sustancias, gris y sustancia blanca. A simple vista, esto es sustancia gris, esto también es sustancia gris y todo lo que está alrededor es sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris se divide también en dos partes, una zona periférica o cortical y una zona central o nuclear. Entonces, esto que estamos viendo acá es una zona periférica o cortical, que es la corteza cerebelosa, zona cortical. Y en la parte media está la zona central o llamada nuclear, porque van a estar acá núcleos grises centrales. Entonces, así se divide la sustancia gris, zona cortical o corteza cerebelosa y una zona central o nuclear por los núcleos grises centrales. Bueno, vamos a empezar primeramente por la zona cortical. Hablamos de la corteza cerebelosa. Esta corteza cerebelosa es una sustancia gris que mide aproximadamente 1 milímetro de espesor, ya que histológicamente va a presentar 3 capas, ¿no? O sea que esta corteza cerebelosa, si nosotros vemos con un microscopio, vamos a ver que presenta 3 capas. La primera capa es la capa superficial o molecular, que contiene células estrelladas superficiales y células en cesto, que son más profundas. La segunda capa es la capa medial o de células de Purkinje. Estas generalmente tienen algunas conexiones, algunos efectores de la corteza cerebelosa, algunos neurotransmisores como el GABA, que van a inhibir a las neuronas de los núcleos centrales del cerebelo. O sea que estas células de la capa medio de Purkinje van a bloquear algunos núcleos grises centrales del cerebelo. Y finalmente tenemos la capa más profunda, que es esta capita de acá, que es la capa granulosa. Esta capa granulosa es aquella que ya contiene neuronas pequeñas multipolares, pero en abundancia. Entonces, aquí lo tenemos, esta corteza que están viendo acá, lo vamos a ampliar microscópicamente y así vemos la corteza. 3 capas. La capa molecular, que es la capa más superficial, dijimos que tiene 2 tipos de células. Ahora, a simple vista, si ustedes ven, las 2 células son una superficial y otra profunda. Entonces, primera capa, vamos acá y tenemos 2 células. La más superficial es las células estrelladas y la más profunda es las células en cesto. O sea, esas son las dos células que se localizan en la primera capa. Superficial y profunda, ¿no? La segunda capa es la capa de células de Purkinje. Para que conozcan, estas son la segunda capa. Y esto que vemos acá de color rojo son las células de Purkinje.
que estas se relacionan con neurotransmisores, con el GABA, para bloquear algunos núcleos grises centrales. Y tenemos la tercera capa, la capa granulosa. Esta tercera capa, la capa granulosa, se caracteriza porque tiene neuronas pequeñas multipolares y son abundantes. Entonces, estos estructuras rojizas son llamadas las células granulosas. Pero además, en esta tercera capa, en la capa granulosa, vamos a encontrar aquí otro tipo de células, ¿sí? Estas células, dijimos, son neuronas pequeñas multipolares. Entonces, estas células pequeñas multipolares son llamadas las células de Golgi, ¿sí? Entonces, tiene células de la granulosa y células de Golgi, ¿no? Eso es lo que encontramos. Y bueno, algunos axones también van a ascender y van a relacionarse con la parte de la corteza cerebelosa, ¿no? Es decir, dos fibras importantes, las fibras trepadoras, por ejemplo. Aquí tenemos algunas fibras trepadoras de color violeta. Estas van desde la oliva vulvar y hacen sinapsis con las células de Purkinje. Entonces, como ustedes pueden ver, estas van a ascender desde la oliva vulvar, van a ascender y van a llegar hasta hacer sinapsis, ¿no? Con las células de Purkinje, que son estas de acá, y también van a subir y van a hacer sinapsis con las células en cesto, ¿no? Que son estas de color verde. Suben y van a hacer sinapsis con las células en cesto. Su neurotransmisor principal de las fibras trepadoras es el aspartato. Las fibras musgosas son aquellas que provienen de los núcleos del puente, núcleos vestibulares y el sistema reticular. Este generalmente penetra la capa molecular para ponerse en contacto con las neuronas granulosas y las células de Golgi. Entonces, estas fibras musgosas, acá que vemos de color naranja, estas fibras musgosas son aquellas que van a venir del puente de los núcleos vestibulares y van a llegar hasta llegar a la capa más profunda, ¿no? De la corteza cerebelosa, que son las células de la granulosa, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente las fibras musgosas que ascienden y llegan hasta las células de la granulosa, donde hacen sinapsis y estas van a también hacer sinapsis con las células de Golgi. Bueno, eso sería en un corte histológico viendo las tres capas y estas dos fibras importantes, trepadoras y musgosas. Ahora nos vamos a su configuración interna. Aquí tenemos esta imagen, se llama un corte de Jacob del cerebelo. En el corte de Jacob del cerebelo se puede apreciar los núcleos grises centrales. Se puede apreciar la corteza cerebelosa, que es sustancia gris periférica, y también la sustancia gris central, donde están los grupos nucleares, ¿no? Del cerebelo. Entonces, ¿qué núcleos grises centrales tiene el cerebelo? Si vemos acá, número 1, tenemos el núcleo del techo. El núcleo del techo fastigial. Luego tenemos al núcleo globoso, que son esas estructuras redondeadas. Luego tenemos al núcleo emboliforme o interpósito. Y finalmente tenemos a los núcleos dentados. Entonces, aquí está hasta pintado de color para darnos cuenta. Si ustedes recordarán, en el lóbulo anterior, que es el de color rojo, ¿sí? Recordarán esta imagen, así muy brevemente. Lóbulo anterior. ¿Qué encontramos en el lóbulo anterior o paleocerebelo? Globoso y emboliforme o interpósito. En el neocerebelo, el núcleo dentado. Y en el arquicerebelo, el núcleo del techo fastigial. Y efectivamente ahí está, ¿no? Esto es lo que les acabo de mostrar. Estos núcleos grises centrales, si son del arquicerebelo, es el núcleo del techo o fastigial. Arquicerebelo. Si es del paleocerebelo o lóbulo anterior, sus núcleos grises centrales son los globosos y el emboliforme o interpósito. Y el neocerebelo está formado por el núcleo dentado, ¿no? Ahí está, claramente. Ahora,
En esta imagen, que es el corte de Jacob del cerebelo, ¿cómo se vería en una imagen real? De esta forma. Entonces, aquí tenemos la sustancia blanca que está acá alrededor. Luego está acá la corteza cerebelosa. Todo esto es la corteza cerebelosa, que son como unos arbolitos, son como unas ramas, unas ramificaciones, ¿no? Que algunos lo llaman el árbol cerebeloso, ¿ya? El árbol frondoso cerebeloso. Ahí está la sustancia blanca y aquí lo primero que vemos es esto, el núcleo dentado, ¿sí? Esto que vemos acá es el núcleo dentado. Y luego en la parte media el núcleo del techo. O sea que el globoso y el emboliforme, pues este globoso y emboliforme no se ven, eso se ven más pequeño, más microscópicamente, y solo lo que se ve es el núcleo del techo y el núcleo dentado. Núcleo del techo y núcleos dentados, ¿no? Es lo único que se ve en este corte de Jacob. Ahora, si queremos ver microscópicamente, tendríamos que ver al globoso y el emboliforme, pero microscópicamente con algunas tinciones, ¿no? Entonces, repito, solo se ve el núcleo del techo o fastigial, que es parte del arquicerebelo, y los núcleos dentados del neocerebelo. Bien, ¿cuáles son sus conexiones del cerebelo? El cerebelo tiene conexiones, es decir, que va a tener conexiones, fibras aferentes y eferentes, pero las conexiones van a ir variando de acuerdo a las funciones que tiene los lóbulos. Por ejemplo, el arquicerebelo. ¿Se acuerdan que el arquicerebelo está formado por el lóbulo flóculo nodular? Y aquí tenemos al lóbulo flóculo nodular. Aquí está el nódulo y aquí está el flóculo, ¿no? Entonces, este es el punto de referencia, ¿ya? Lóbulo flóculo nodular. Bueno, a este lóbulo flóculo nodular van a llegar algunas fibras. Cuando llegan algunas fibras a este lóbulo, pues van a ser llamadas fibras aferentes porque vienen de afuera. En este caso, el arquicerebelo, sus fibras aferentes son las fibras vestíbulo-cerebelosas directas. Las fibras vestíbulo-cerebelosas directas y las fibras vestíbulo-cerebelosas indirectas. Esas son las dos fibras aferentes que van a llegar al lóbulo flóculo nodular. Entonces, como verán en esta imagen, aquí tenemos, por ejemplo, el caracol, aquí tenemos el vestíbulo y los conductos semicirculares. Entonces, estos van a formar algunos nervios, algunas fibras, como ser las fibras vestíbulo-cerebelosas directas. Salen las fibras vestíbulo-cerebelosas directas. ¿Por qué se llamarán directas? Porque van a pasar por el ganglio vestibular y llegan al ala blanca externa del cuarto ventrículo. Y estas fibras, al llegar, pues inmediatamente se dirigen hacia el cerebelo, hacia el nódulo. En cambio, se llaman fibras vestíbulos cerebelosas directas. Las fibras vestíbulos cerebelosas indirectas son aquellas que salen del oído interno, pasan por el ganglio vestibular y estas van a llegar al ala blanca externa del cuarto ventrículo. Del ala blanca externa del cuarto ventrículo, pues recién estas van a salir y van a llegar al nódulo. Entonces, esa es la diferencia de las fibras vestíbulos cerebelosas directas e indirectas. ¿Por qué se llaman directas? Porque salen y van directo al flóculo. Fibras vestíbulos cerebelosas indirectas porque van a llegar y se detienen en el ala blanca externa y luego recién salen al nódulo en forma indirecta, ¿no? Dos fibras aferentes que llegan al flóculo nodular. Y las fibras eferentes que van a salir y se van a distribuir. ¿De dónde tienen que salir las fibras eferentes? Las eferentes tienen que salir de este lóbulo flóculo nodular. Pero lo bueno es que este lóbulo flóculo nodular se va a conectar con los núcleos grises centrales, con el núcleo del techo o fastigial. Entonces, este flóculo se conecta con los núcleos del techo y empieza las fibras eferentes. Las fibras eferentes, ¿cuáles son? Fastigio, el fascículo fastigio bulbar directo.
Aquí tenemos, si ven, fastigio bulbar directo. Es decir, ¿por qué se llama fastigio bulbar directo? Porque va del núcleo fastigial hacia el ala blanca externa. Entonces, por eso se llama el haz fastigio bulbar directo. Luego tenemos el fascículo fastigio bulbar cruzado. Este se va a conectar con los núcleos vestibulares laterales, se conecta con la formación reticular, con las neuronas motoras del tercer par craneal, cuarto, sexto, séptimo, el décimo y el undécimo. Este fascículo fastigio bulbar cruzado pues sale de los núcleos fastigiales, va a ir por el pedúnculo cerebeloso superior y va a cruzar al lado opuesto. Cruza la línea media para terminar en el lado opuesto, en el ala blanca externa del lado opuesto. Al cruzar, por eso recibe el nombre de haz fastigio bulbar cruzado. Y además, si recuerdan, pues el ala blanca externa tiene núcleos vestibulares, ¿no? Núcleos vestibulares de Weistere, de Schwalbe, de Gillis y de Deiters, que de ahí se van a conectar por haces vestíbulo-espinales y bajan a la médula espinal para que éstas transmitan las fibras hacia el músculo esquelético, ¿no? Entonces se relaciona también con la contracción del músculo esquelético, pero la principal función que tiene el arquicerebelo, ¿cuál es? Equilibrio. Su principal función del arquicerebelo, repito, es el equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Porque está relacionado con el oído interno, ¿no? A simple vista. Equilibrio. Paleocerebelo, ¿cuáles son sus conexiones? El paleocerebelo tiene fibras aferentes también. ¿Cuáles son las fibras aferentes? Pero mi primer punto de referencia, ¿cuál será? Paleocerebelo. Entonces, este es mi punto de referencia, llegar al cerebelo. Por lo tanto, las fibras aferentes son el haz espino-cerebeloso dorsal directo o de Flesching. ¿Se acuerdan que hemos hablado en médula espinal? El haz vestíbulo cerebeloso dorsal directo de Flesching. Ese es el que va a ascender por la médula espinal, por la médula oblongada. Este vestíbulo cerebeloso dorsal directo va a ascender por el pedúnculo cerebeloso inferior y se dirige hacia la corteza cerebelosa. Ahí es donde termina. Por eso se llama haz vestíbulo cerebeloso dorsal directo o de Flesching. El otro haz, la otra fibra aferente es el haz espino cerebeloso ventral cruzado de Gowers. Este es el haz vestíbulo cerebeloso ventral cruzado de Gowers. También este es el que va a ascender por la médula espinal, pasa por la médula oblongada y miren, este va a ascender hasta la parte superior, hasta llegar al pedúnculo cerebeloso superior. Y cuando llegue al pedúnculo cerebeloso superior, pues va a salir y recién va a llegar a la corteza cerebelosa. Es decir, que está haciendo un trayecto y luego cruza, ¿no? Es más largo su trayecto del haz vestíbulo cerebeloso haz vestíbulo cerebeloso ventral cruzado o de Gowers. Y la tercera fibra o el haz es el haz cúneo cerebeloso. El haz cúneo cerebeloso ya es aquel, ahí tenemos el haz cúneo cerebeloso, es aquel que va a ir del núcleo cuneiforme accesorio. Del núcleo cuneiforme accesorio va a salir el haz cúneo cerebeloso y va a pasar por el pedúnculo cerebeloso inferior para poder terminar en la corteza cerebelosa, ¿no? Y ahí van a terminar las tres fibras aferentes, ¿no? Que son el haz vestíbulo cerebeloso dorsal directo de Flesching, el haz cúneo cerebeloso y el haz vestíbulo cerebeloso ventral cruzado o de Gowers. Ahí terminan las tres fibras aferentes que llegan y terminan en la corteza. En la corteza del paleocerebelo, ¿no? Y las fibras eferentes que van a salir de acá, desde el paleocerebelo, desde la corteza del lóbulo
anterior del cerebelo. Son sus fibras aferentes. ¿Estas cuáles son? Las fibras interpósitos rúbricas o llamadas cerebelosas rúbricas. Estas fibras interpósitos rúbricas o rúbricas son aquellas que desde la corteza van a ir hacia sus núcleos. ¿Cuáles son los núcleos del paleocerebelo? Los núcleos del paleocerebelo, ya dijimos, son el globoso y el emboliforme. Entonces salen de la corteza hacia el núcleo globoso y emboliforme, y de ahí estas son las fibras llamadas interpósito rúbricas. Van a salir por el pedúnculo cerebeloso superior y se dirigen hacia el núcleo rojo del mesencéfalo. ¿Sí? Entonces las fibras van del núcleo emboliforme y globoso, pedúnculo cerebeloso superior, y llegan al núcleo rojo del mesencéfalo. Por eso se llaman fibras interpósito rúbricas. Y las fibras interpósito talámicas, estas también salen del núcleo emboliforme y globoso, pasan por el pedúnculo cerebeloso superior, van hacia el núcleo rojo, se desvían y llegan hacia el tálamo, y se van a llamar fibras interpósito talámicas, porque llegan al tálamo. O sea que al final las fibras eferentes van a terminar en el núcleo rojo como interpósitos rúbricas, y cuando lleguen al tálamo van a llamarse interpósito talámicas. Esas son las dos vías eferentes, ¿no? Que salen de estos núcleos grises hacia otras estructuras. Así que esas son las conexiones que tiene el paleocerebelo. ¿Y cuál es la función del paleocerebelo? Su función principal está regular el tono muscular postural y ayuda en la coordinación de los movimientos, tanto del tronco y de la extremidad inferior. O sea que el paleocerebelo se encarga de coordinar movimientos tanto del tronco como de las extremidades inferiores. Y vamos con el último, que es el neocerebelo. El neocerebelo, ya ustedes bien lo saben, el neocerebelo es aquel que tiene fibras aferentes y eferentes. Pero cuando decimos neocerebelo, tenemos que pensar en el lóbulo posterior. 1. 2. ¿Cuáles son sus núcleos grises centrales del neocerebelo? El núcleo dentado, ¿no? Su núcleo gris. Muy bien. Entonces, nosotros decimos sus vías aferentes que van a llegar a la corteza, al lóbulo posterior, ¿cuáles son? Son las fibras pontocerebelosas o musgosas. Estas fibras pontocerebelosas o musgosas son aquellas que van a llegar hacia la corteza. ¿Sí? Repito, fibras pontocerebelosas o musgosas. Entonces, las pontocerebelosas o musgosas vienen desde los núcleos pontinos, pontocerebelosas o musgosas. Acuérdense las fibras musgosas que vienen del puente. Entonces, las fibras pontocerebelosas o musgosas llegan hasta la corteza. Y las otras fibras aferentes son las fibras olivocerebelosas o trepadoras, que vienen desde la oliva vulvar. Entonces, en la oliva vulvar van a cruzar por el pedúnculo cerebeloso inferior y se dirigen a la corteza cerebelosa. Y cuando llegan a la corteza cerebelosa, pues ahí termina la vía aferente, ¿no? Y es lo mismo que hemos hablado. Estas son las fibras musgosas y estas son las fibras trepadoras. Son vías aferentes. Y las vías eferentes son aquellas que van a salir de la corteza cerebelosa y van a dirigirse ¿a dónde? Sus fibras eferentes, una vez que están en la corteza, estas van a salir por algunas fibras corticodentadas porque van desde la corteza cerebelosa a los núcleos dentados. Por eso se llaman fibras corticodentadas. Y estas fibras corticodentadas terminan en los núcleos dentados, y de aquí empiezan las fibras eferentes. Son olivos rúbricas y olivotalámicas.
como dice, olivo-rúbricas y olivo-talámicas. Entonces, de los núcleos dentados salen las fibras llamadas olivos, ¿ya? Olivo, miren, olivo, van a pasar por el pedúnculo cerebeloso superior y van a llegar al núcleo rojo. Olivo-rúbricas. Olivo-rúbricas, que llegan al núcleo rojo. Y estas fibras son llamadas dentorrúbricas. Las fibras dentorrúbricas van a llegar al núcleo rojo. Y esto sería las fibras olivorúbricas. Y las otras fibras eferentes son llamadas olivotalámicas, que van a salir del núcleo dentado, también pedúnculo cerebeloso superior, y se dirigen hacia el tálamo. Van a llegar al tálamo. Entonces estas fibras serían también llamadas dentotalámicas, porque van a llegar de los núcleos dentados hacia el tálamo. Dentotalámicas. Esas son las dos vías eferentes entonces, fibras olivorúbricas y fibras olivotalámicas, ¿no? Y de ahí ya se van a conectar con la corteza cerebral para tener conexiones, ¿no? Y también estas pues se van a descender algunas fibras como esta, ¿no? Que tenemos el haz rubroespinal que sale del núcleo rojo hacia la médula espinal para que también produzca contracción muscular. Pero en resumen, ¿cuál es la función del neocerebelo? El neocerebelo, su función principal es coordinar los movimientos musculares, es decir, sinergia muscular para la postura correcta, estática o dinámica, especialmente de los miembros superiores. De eso se encarga el neocerebelo, de los miembros superiores. Coordinación, ¿no? Sinergia muscular. Y con eso también se cumplen las tres funciones que tiene el cerebelo. ¿Cuáles son las tres funciones que tiene el cerebelo? Si recuerdan, una de las principales funciones es el tono muscular. ¿Sí? El tono muscular. El tono muscular que está a cargo de lo que es el paleocerebelo, tono muscular. 2, sinergia muscular, que está a cargo del neocerebelo. Y el equilibrio, que es la tercera función que está a cargo el arquicerebelo. ¿No? Equilibrio. Entonces, esas serían las tres funciones que tiene el cerebelo. Repito, tono muscular, sinergia muscular y el equilibrio. Bien, con eso hemos concluido el tema de cerebelo. Muy bien, van a estar atentos, por favor, porque les voy a llamar la lista. Así que van a estar atentos, por favor. ¿Ya? A ver, Araníbar Axel, a ver, vamos a habilitarles. A ver, Araníbar Axel, Escobar Nayeli. Presente. Flores Heidi. Presente. Adrián Sola Bustamante, Aguilera Jurado. Presente, doctor. Alanes Isidro, Alcócer García. Arellano Barco. Ayala Presente, doctor. Baptista Almeida, Bautista Mamani, Bolaños Presente, Pipo, doctor. Boceta Presente. Peña, Bravo Almendras, Cabral Cameli, Presente. Capihuara Sánchez, Capquepi Paricanaza, Céspedes Choque Arias, Claros Jorge, Collazos Álvarez, Presente, Colque doctor. Bartolomé, Delgado Subieta, Donaire Rodríguez, Flores Quino, Gómez Zacari, González Rojas, Gutiérrez Lara, Guzmán Andrade, Herbas Guzmán, Irún Jiménez Doctor, Montaño, presente.
Mendoza Maita, Mendoza Marca, Mérida Anturiano, Miranda de Deus, Miranda de Moura, Moroco Choque, Ollisco López, Ortiz Huenca, Pacori Guamantupa, Pablo Condo, Paredes Bustincio, Pereira Renata, Pereira de Osorio, Pérez Presente. Torrico, Ponce Hinojosa, Puente Vázquez, Quispe Román, Quiroga Sequeiros, Rengifo Galván, Restrepo Grisales, Rocha Alvarado, Rodríguez Guamán, Mamán,